Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Carlos Morelos. Él es residente de segundo año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual tratará con nosotros el tema de ejercicio y contaminación. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Muchas gracias, doctora. Muy buenos días. Como bien ya lo dijeron, soy el doctor Carlos Morelos, residente de segundo año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva. Entonces, el tema de que vamos a tratar el día de hoy va a ser ejercicio y contaminación ambiental. ¿Es bueno hacer ejercicio mientras hay contingencia ambiental? ¿Es malo? ¿El ejercicio tiene algún factor protector para ese tipo de ambientes? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar. ¿Puede hablar un poquito más fuerte, por favor? Sí, Gracias. entonces, para nuestro contenido, vamos a saber qué es la contaminación ambiental, el panorama en la Ciudad de México, también los efectos que esta contaminación influyen en la salud y algunas estrategias para realizar nuestro ejercicio y actividad física al aire libre, para finalmente tener nuestras conclusiones. Entonces, ¿qué es la contaminación ambiental? La contaminación ambiental va a ser la presencia de componentes nocivos, ya sea de naturaleza biológica o también pueden ser de naturaleza química, o alguna otra partícula que exista también en el medio ambiente. Que estos componentes supongan un perjurio para los seres vivos que habitan en un espacio determinado. Entonces, este tipo de componentes, este tipo de sustancias, se consideran como un factor de riesgo para enfermedades no comunicables. ¿Cómo cuáles van a ser? Por ejemplo, la enfermedad isquémica cardíaca, o sea, sobre todo son infartos, enfermedad cerebral vascular, igual infartos cerebrales, enfermedad obstructiva pulmonar crónica, también conocida como EPOC, inclusive asma, y algunos tipos de cáncer, sobre todo el cáncer de pulmón. La OMS estima que 1.400 muertes por este tipo de contaminación pueden ser prevenibles. 1.400 muertes al año. Entonces, es un dato interesante, es un dato que nos debe alarmar, porque son muertes que realmente se pueden prevenir con acciones mínimas y si no, con cambios mínimos. Bueno, en esta pirámide que pueden ver, es una pirámide en la cual se toman en cuenta varias variables, sobre todo del lado derecho van a ser la severidad de los efectos. Entre más hacia arriba vamos a la pirámide, los efectos a la salud van a ser mayores. Y del lado izquierdo, la columna del lado izquierdo va a ser la magnitud del impacto. Esto significa cuántas personas o qué tanta población se va a ver afectada por estos efectos. Como podemos ver, entre más abajo de la pirámide nos encontremos, van a ser millones. Mientras más arriba de esta pirámide sigamos escalando, la afección va a ser a miles. Como bien lo dijo Lams, 1.400 muertes se pueden prevenir. Entonces, el impacto va a ser menor. Entre mayor sean los efectos, el del impacto va a ser menor. No quiero decir que, digamos, que este efecto sea lo, lo echamos de menos, me refiero a que lo hagamos menos. Esas 1.400 muertes puede haber pasado a un familiar cercano. Entonces, no es algo que debamos dejar de lado. Y en la parte de abajo simplemente es la proporción de personas afectadas. Como podemos ver, la imagen que se genera es una pirámide, en donde los efectos, si bien son menores, la magnitud del impacto va a ser mayor. ¿A qué me refiero? A que una mayor población, me refiero a millones, van a presentar disminución de la capacidad pulmonar, inflamación tanto aguda como crónica de las vías respiratorias y enfermedades cardíacas. Mientras sigamos escalando la pirámide, podemos ver que ya cuando empiece a afectar a 10 miles de personas, vamos a ver que hay un aumento en las consultas generales, sobre todo por enfermedades infecciosas del tracto respiratorio, asma, crisis asmáticas para los que ya tienen algún antecedente de asma, ausentismo laboral y escolar. ¿Esto por qué? Porque obviamente una enfermedad respiratoria de moderada a grave tiene que guardar cierto reposo, inclusive sí quedarse en casa sin poder realizar actividad laboral o escolar. Si seguimos subiendo a la torre, ya comenzaremos a ver que esto se vuelve más grave. Ingreso a urgencias, hospitalizaciones, llegando a infartos cardíacos. Y el último escalón, que es el que nadie quiere y el que se podría prevenir, pues la muerte.
Bueno, ¿qué tipos de contaminantes ambientales encontramos o son los más encontrados en el medio ambiente? Pues vamos a tener 5 tipos principales, de los cuales los materiales particulados, material particulado, van a ser sustancias ya sea sólidas o gotas, provenientes de ácidos, de carbón, de polvo, de polen, de materiales de textiles, por ejemplo, cabello inclusive, arena, que son muy pequeñas, muy pequeñitas. Inclusive este tipo de material viene clasificado en ciertos tamaños, desde 10 micrómetros hasta 0,1 micrómetros. Eso significa que son prácticamente muy pequeñas. En la imagen de abajo podemos ver un eritrocito. Este mide 7 micras, mientras que la de al lado es un material particulado de 10 micras, que es la más grande. Entonces, como podemos ver, este tipo de material atraviesa tanto tela, ventanas, filtros. Entonces requieren filtros muy pequeños o muy especializados para poder evitar este tipo de materiales que entran a nuestro organismo. El siguiente va a ser el ozono, que va a ser una reacción del oxígeno cuando se combina con radiación y sobre todo con óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. Este sobre todo se va a presentar en las zonas donde hay mucho calor o en los meses de verano. ¿No? Igual este tipo de componente va a aumentar cuando tenemos los mayores picos de calor aquí en la Ciudad de México, inclusive en otros estados, que es a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿No? Y este también va a incrementar la radiación ultravioleta o los efectos de la radiación ultravioleta. Este tipo de partículas las producen las industrias, los vehículos de motor, los vapores de gasolina por la combustión de motores y los solventes. ¿No? Mientras que los óxidos de nitrógeno es lo que conocemos como smog, es esta niebla marrón que podemos ver en las ciudades, sobre todo si los que ya hemos viajado en avión, cuando vamos despegando podemos ver que la Ciudad de México se ve una capa espesa de esta niebla marrón. Y este tipo de productos es producto de la combustión de la gasolina, eso es por parte del humano, los incendios forestales, inclusive o sea, por parte del humano por las sequías y las erupciones volcánicas, pues eso sí ya no nos corresponde a nosotros, pero son algunos de sus fuentes. El siguiente es el monóxido de carbono. Este es producido por los vehículos, por la industria maderera, los cantadores de leña, que es muy común en las zonas de alta montaña o de donde comienzan las montañas, que no llega el gas o que no tienen gas y empiezan a utilizar calentadores de leña. Muchas veces vemos en las noticias que tal familia fallecieron todos porque, como hacía frío, pusieron su calentador de leña, se llenó de monóxido de carbono y empezó a asfixiarlos. ¿Qué es lo que produce el monóxido de carbono? Produce una asfixia. Y los incendios forestales son lo que producen el monóxido de carbono. El siguiente son los compuestos orgánicos volátiles. Estos principalmente los encontramos en productos de limpieza, en solventes, en combustibles a base de petróleo. Inclusive muchos en las latas de thinner, en las latas con las que se pintan, vamos a encontrar este tipo de compuestos. También en algunos plaguicidas o pesticidas también se pueden encontrar. Entonces, estos son los diferentes tipos de contaminantes que más predominan y que más dañan a la salud. Bueno, pero ¿cómo estamos en la Ciudad de México? ¿Por qué la Ciudad de México se caracteriza por ser una ciudad llena de smog, llena de este tipo de contaminantes? Bueno, principalmente es por su orografía. ¿Y a qué me refiero? La Ciudad de México está rodeada de montañas, varias sierras, varios montes, varias sierras pequeñas y que van rodeando nuestra ciudad, impidiendo que este tipo de vapores o de gases salgan libremente o se disipen en la atmósfera. Nada más para que se den cuenta de dónde estamos. En la Ciudad de México estamos rodeados por varias montañas, como ya les dije. En la parte norte estamos rodeados por una sierra en forma de herradura, en donde se encuentra el cerro del Chiquihuite, el cerro del Tepeyac, sobre todo por la Gustavo Madero. Del lado del este nos encontramos con una pequeña sierra, de este lado. Aquí donde podemos encontrar es el Cerro de la Estrella, de Iztapalapa. Del lado del oeste, aquí nos encontramos con la Sierra de Santa Catarina, en la cual alberga el Desierto de los Leones, la Magdalena Contreras, todo ese tipo
de, de montañas. Y en la parte sur, aquí nos encontramos con se me fue el nombre de la montaña, pero aquí también tenemos otra montaña, es importante. Ah, perdón, es el Ajusco. El Ajusco se encuentra en el sur, pues donde estamos aquí todo el Pedregal. Entonces podemos ver que estamos rodeados de montañas. Y no solo la Ciudad de México, sino también que partes del Estado de México podemos ver que están encontrados en rodeado de montañas, sobre todo porque en la parte sur pasa el eje neovolcánico central. Entonces, eso es la Ciudad de México. Por eso es muy difícil que podamos eh, erradicar por completo o que sea más fácil eliminar este tipo de contaminación. Pero bueno, entonces, en 2016, solo en la primera mitad, 115 días de concentraciones de ozono por arriba de esos niveles mínimos de exposición aguda, presentamos. O sea, fueron 115 días. Es, casi llegamos a la mitad de año de concentraciones muy, muy alarmantes. Y de esos, solo 16 días fueron de manera alarmante. 16 días, o sea, fueron 2 semanas completas. No sé si fueron, o sea, me refiero de corrido o fueron en varios espacios, pero de todos modos, estar 2 semanas completas bajo los niveles respirando ese ozono fue de manera alarmante. Y bueno, en lo que va del 2023, llevamos 3 contingencias ambientales. ¿Sí? Se pronosticaba que iban a ser de 5 a 7. Entonces, digo, no es como que sea algo bueno decir que tenemos 3 contingencias ambientales. Podemos tener una o podemos tener ninguna. Sin embargo, es lo que ocurre. Y bueno, ¿cómo están distribuidos nuestros principales contaminantes o qué son las principales actividades que los producen? Bueno, las primeras, las partículas, el material particulado de 10 micras, es producido principalmente por la industria aviaria, la ganadería, la industria agrícola. Mientras que las partículas de 2,5, que son más pequeñas que las de 10, son mucho más pequeñas, las van a producir principalmente el transporte, ya sea público o privado. Y también tiene su injerencia las actividades ganaderas, agrícolas y aviarias. Con respecto a los óxidos nitrogenados, principalmente es el transporte, lo que más lo produce, las combustiones, como bien lo vimos arriba, y finalmente los compuestos orgánicos volátiles lo producen el ambiente del hogar, por los productos de limpieza, los negocios por los productos de solventes, por ejemplo. Todo ese tipo de materiales son los que lo producen. Y con respecto al CO2, al dióxido de carbono, aquí la mayor actividad que genera este tipo de partículas contaminantes van a ser la industria del transporte. Todo tipo de transporte, privado, público, de carga, todo. Entonces, es alarmante. En México hay más autos que personas que están contaminando. Y bueno, ¿qué efectos tiene en la salud? ¿Qué es que sería lo más importante? Existen dos tipos de efectos, dependiendo del tipo de exposición, si fue a corto plazo o a largo plazo. En el corto plazo puede ser desde horas y semanas. Mientras que a largo plazo vamos a estar desde meses hasta años, si es que duran, porque como vimos, entre más tiempo pasa, más efectos adversos generamos. Bueno, a corto plazo, ¿qué nos pueden pasar? Dolor de cabeza, dificultad para concentrarse, mareo y falta de coordinación. Estos 3 tipos o estos 3 síntomas son producidos principalmente por el monóxido de carbono. El monóxido de carbono, una característica que tiene es que en los eritrocitos se pega y evita que el eritrocito le dé el oxígeno a los músculos, a los órganos, a nuestro cerebro. Entonces evita que se forme eso. Por eso dije que se asfixian. Las personas literalmente se asfixian. No tienen el oxígeno necesario para sobrevivir y comienzan con estos síntomas. Me duele la cabeza, como que no me acuerdo qué hice ayer, como que no me acuerdo que venía a la cocina. Ya se empiezan a marear. En algunos casos, cuando están haciendo actividad física o actividades que requieren cierta pericia, les cuesta trabajo esa coordinación. Y finalmente, pues van a fallecer.
si esta exposición se sigue presentando. Con otro tipo de contaminantes podemos encontrar irritación de ojos, y de la vía aérea. Muchas veces no solo es la pura irritación, sino también que hay un daño como tal en la vía aérea y un aumento porque hay una inflamación. El cuerpo reconoce estas pequeñas partículas como cuerpos extraños, dice esto no está aquí, entonces vamos a atacarlo. Y comienza una reacción inflamatoria importante. También hay irritación de la piel y lo mismo que la irritación de la vía aérea puede provocar tos y dificultad para respirar, sobre todo en personas que ya tienen un antecedente de asma o de enfermedades pulmonares. Eso mismo produce crisis asmáticas, bronquitis y neumonía en algunos casos. Y a largo plazo, pues más que nada son afecciones del sistema nervioso como tal, migrañas o cefaleas frecuentes, llegar a producir ansiedad. ¿No? Y algo importante es que en el corazón ya produce enfermedades isquémicas. ¿Qué significa esto? Que deja de llegar sangre al corazón, que no le permite bombear adecuadamente y produce infartos, inclusive paros cardíacos. Al igual un infarto cerebral, infecciones respiratorias frecuentes, infecciones respiratorias cada vez más graves y personas que no tenían asma van a empezar a desarrollar asma. En niños es muy común que si están expuestos a este tipo de contaminantes durante largo plazo, van a desarrollar este tipo de enfermedades respiratorias. Y finalmente, cáncer de pulmón. ¿A quién va a afectar principalmente? Pues, en primera instancia, los deportistas que realicen actividades al aire libre o personas que estén realizando actividades al aire libre. Después, a personas que tengan enfermedades crónicas, ya sea enfermedades isquémicas del corazón, hipertensión, diabetes, enfermedades del pulmón como EPOC o asma. A los adultos mayores, es una población grande en México y es de los que están más afectados. A las mujeres embarazadas, se ha visto que hay una asociación entre contaminación y restricción del crecimiento uterino. ¿Mm? Y a los niños, también se ha encontrado que los niños al verse expuestos en este tipo de ambientes, sí presentarán asma, pero también presentarán alteraciones en el desarrollo, tanto psicomotor. Entonces, estas van a ser nuestras poblaciones a las que debemos estar cuidando y a las que debemos hacer hincapié en las recomendaciones que más adelante les voy a dar. Bueno, entonces, ¿yo qué puedo hacer si quiero seguir haciendo ejercicio al aire libre, si quiero continuar con mi actividad física, pero hay contingencia ambiental? ¿Qué me recomiendan hacer? Pues bueno, a eso vamos. Vamos a hacer una recomendación antes y después. Antes de realizar la actividad física, inclusive después de realizarla, vamos a tener que revisar el índice de calidad del aire. Y eso es de una manera muy fácil. Podemos entrar a esta página que es www.aire.cdmx.gov.mx, o si suena muy complicado, solo le ponen calidad del aire, Ciudad de México o el lugar en donde estén. Y les va a aparecer una pantalla similar a esta, ¿no? En la cual en la parte de arriba lo que vamos a notar van a ser estas pequeñas acotaciones en colores que nos van a decir cómo está la calidad del aire. Verde si es buena, amarilla si es aceptable, así hasta llegar a la morada que es extremadamente mala. Esta imagen la tomé el día de ayer, entonces como pueden ver, la mayoría de la calidad del aire estaba en aceptable con algunos puntos en mal. En algunas delegaciones y esto fue aproximadamente como a las 3 de la tarde, si mal no recuerdo. En la siguiente parte podemos ver que el índice del aire de salud lo vuelve a calificar como malo, el nivel de riesgo aquí ya es alto y el contaminante principal va a ser el ozono. Como les dije, el ozono va a estar aumentando aproximadamente desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Les digo que esto fue aproximadamente como a las 3 de la tarde. Entonces podemos ver que la mayoría del contaminante aquí, en los puntos, es de ozono. Entonces, esa es una manera de saber cómo podemos, cómo leer esta página de internet. Y abajo vamos a ver las recomendaciones que ahorita les voy a enseñar. Bueno, en esta tabla es muy similar a la pirámide que les mostré. Aquí vamos a ver que cuando la calidad del aire es bueno, podemos hacer prácticamente todas las actividades que queramos al aire libre. Correr, andar en bicicleta, salir a caminar con la familia. Entonces, ninguna población aquí va a estar en riesgo. ¿Mm?
Sin embargo, cuando llegamos a moderado, que es como estábamos ayer, en algunas delegaciones, podemos ver que sí el ejercicio se puede seguir realizando. Ujú. Algunas personas que no sean susceptibles pueden seguir haciendo sus actividades. Sin embargo, las personas que son susceptibles, como ya vimos en la diapositiva, en algunas diapositivas anteriores, van a verse afectadas por este tipo de contaminantes. Cuando llegamos ya a insalubre para grupos sensibles, esto es más que nada para poblaciones que tienen un riesgo mayor, embarazadas, ancianos y niños. Y en este caso, la actividad física ya no debe entrar. Cuando está en anaranjado, la actividad física ya no puede realizarse en exteriores, sí en interiores. En insalubre prácticamente personas con enfermedades crónicas y niños, sobre todo bebés, también están en muy alto riesgo. Y muy insalubre aquí toda la población, la mayoría de la población está en riesgo. Y cuando ya es peligroso, aquí la cifra escala, como vimos en la pirámide, pero aquí es a la inversa. Aquí mucha población va a empezar a presentar síntomas importantes, ¿no? Pues bueno, entonces continuando con las recomendaciones de esa misma página, en la parte de abajo pueden hacerle clic a cualquiera de estos dos iconos y les va a venir para grupos sensibles y va a decir evita las actividades físicas, al aire libre. Y en la otra pestaña va a decir apto para realizar ejercicio al aire libre en población general. Ujú. Entonces, esa es la manera en la que ustedes pueden saber cómo leer o cómo consultar la calidad del aire. O también pueden bajar la aplicación de la calidad del aire de la Ciudad de México, no solo de la Ciudad de México, sino también vienen algunos estados del Estado de México. Y lo mismo, aquí creo que es más sencillo porque viene el índice que es regular y aceptable. Eso significa que las actividades al aire libre se pueden realizar. Y en la parte de abajo vienen las recomendaciones. Es muy sencillo y no nos toma más de un minuto poder checar esto. Bueno, continuando con las demás recomendaciones, esto es antes del ejercicio y antes de la competencia. Sobre todo tenemos que evitar las exposiciones excesivas durante el traslado. Muchos de estos deportistas, sobre todo aquí en la UNAM, tienen que viajar en camión y son tramos largos, ¿no? Entonces, mientras estaban en el camión, se van generando ese tipo de contaminantes. Ujú. O inclusive en la misma ciudad, la Ciudad de México ya no hay horas pico como tal, creo que todos los horarios son horas pico en la Ciudad de México y siempre hay autos contaminando, contaminando. Entonces, en el traslado que va llegando una persona a su trabajo, una persona a la escuela, una persona a su lugar donde hace el ejercicio, va empezando a inhalar este tipo de contaminantes y ya eh, pues empieza a deteriorar su estado de salud. Entonces, una consideración importante es el uso de cubrebocas, sobre todo de la marca N95 o KN95, que por la pandemia no es que se haya puesto de moda, sino que fue una necesidad. Entonces ya muchos los conocemos. Es recomendable este tipo de cubrebocas porque son los que generan mayor aislamiento, tienen una mejor protección porque evitan que se filtren las partículas. Y otra recomendación importante es que se cierren las ventanas del vehículo y se enciende el aire acondicionado. Esto va a evitar que el aire o el smog de afuera entre en nuestro vehículo y empecemos a inhalar ese tipo de sustancias. El uso de medicamentos solo es con pacientes que tengan un antecedente ya de asma, que estén tomando este medicamento de manera continua, que sepan que tienen o que les genera crisis asmáticas o por personas que tengan broncoespasmo inducido por ejercicio, que solo sea como asma que el ejercicio se les provoque. Tienen que utilizarlo de manera regular, eh, sin evitar ponérselo. Y suplementos. En los suplementos se ha visto que los betacarotenos, sobre todo es lo que son las zanahorias, el betabel, la vitamina E y la vitamina C, una semana antes disminuyen los efectos de la contaminación hacia el ejercicio, ¿no? Sobre todo porque disminuyen la inflamación que provocan estas partículas. Ok, otra recomendación importante es que reduzcamos el tiempo de exposición, sobre todo evitar exposiciones temporales. ¿A qué se refiere esto? Hay ciertas épocas del año en donde los incendios forestales son mayores, cuando son épocas de sequía y sobre todo en verano. Entonces, cuando sepamos que hubo un incendio, hay que evitar estar cerca de esa zona, inclusive realizar actividad física. Y
Y sobre todo los niveles máximos de ozono, como ya les dije, van a ser entre la tarde y la noche. Entonces hay que evitar realizar actividad física en ese horario. Yo sé que a veces no se puede por nuestros horarios, pero si lo vamos a realizar, al menos que sea en interiores o con el uso de cubrebocas. Y vamos a tratar de considerar que nos tratemos de ejercitar en la mañana, y temporadas donde haya sequía, que es evitando lo que anteriormente les dije. Hay como una investigación en este tipo de aclimataciones. ¿A qué me refiero? A que se ha visto que si exponen a la persona o al atleta durante 2 horas por 4 a 5 días antes de la competencia, genera cierta resistencia a los efectos de los contaminantes y no disminuye el desempeño. Sobre todo porque esto va a preservar la función respiratoria, reduce los síntomas respiratorios y mitiga el bajo desempeño. Sin embargo, aún está en duda. No se ha esclarecido completamente los mecanismos por los cuales sí se pueda como aclimatar. Además, la aclimatación solo dura una semana, entonces tendrás que estar expuesto durante mucho tiempo para como mantener esas adaptaciones, pero sin embargo los efectos deleterios van a ser mayores. Bueno, y, finalmente durante la competencia, ¿qué tenemos que hacer? También se ha investigado sobre la intensidad del ejercicio porque eh, cuando uno realiza el ejercicio de mayor intensidad, requerimos generar mayor ventilación. Ajá, respiramos más rápido, estamos respirando más rápido. Eso hace que inhalemos mayor cantidad de sustancias, y pueda producir efectos, sobre todo en zonas con alta exposición a ozono. Ujú. Sin embargo, no se ha visto una asociación clara entre la intensidad y los efectos, pero sí sobre el tiempo y los efectos. Eso quiere decir que entre menos pasemos expuestos a ese tipo de contaminantes, menores efectos tengamos, y no tanto la intensidad. Ujú. Pero todavía sigue en discusión, no hay una evidencia clara. Con respecto al ejercicio en interiores, es importante que sepamos si el edificio, las instalaciones tienen filtros de aire o prácticas de ventilación. ¿A qué me refiero con esto? Que abran las ventanas, que abran las puertas, que tengan salidas correctas de aire o algún, algún espacio para, sí, para aerar la zona. Pero también esto puede ser contraproducente, porque si tienes una cantidad fuerte de contaminantes afuera y tú estás adentro, pero dejas las ventanas abiertas, esa cantidad se va a empezar a meter. ¿Mm? En vez de que sea al contrario, que tú tengas una cantidad fuerte de contaminantes adentro y afuera haya poco, entonces los contaminantes pueden salir. Entonces ahí hay que ir checando. Sobre todo también en los interiores hay otro tipo de contaminantes, no tanto la contaminación de los autos, sino químicos por los equipos que se utilizan para limpiar o los detergentes, un poquito de polvo, porque no se hace el aseo a conciencia. También los recintos luego son muy grandes. El polvo de magnesia que se utiliza para levantar pesas y algunas fuentes de combustión. Sobre todo esto es más en países o en áreas donde haya mucho frío y utilicen calefactores. Y la siguiente y la última es la reducción de la exposición por distancia. Con esta, ¿qué quiero decir? Que cuando estemos realizando actividad física, mucha gente sale a correr y cuando corren en avenidas principales, donde hay 5, 4, 3 carriles, o sea, son avenidas grandes. Entonces, la cantidad de contaminantes en esas avenidas es mayor que si nos vamos a un parque lejos de una avenida principal, cuyas calles son pequeñas y de un solo sentido. Esa es una manera de reducir esa exposición. Entre menos nos encontremos en avenidas grandes, mejor. Y bueno, ya para concluir la plática, pues bueno, la contaminación ambiental va a ser una compleja mezcla de gases y partículas que van a dañar la salud. Estos van a ser un factor de riesgo importante para enfermedades cardiovasculares, respiratorias, algunas metabólicas e inclusive cáncer. Y los efectos, como ya les dije, van a ser a corto plazo, inclusive de horas hasta semanas, y a largo plazo de meses hasta años. Y los principales síntomas o efectos que tienen este tipo de contaminantes van a ser respiratorios y cardiológicos. Recordemos que las poblaciones que más sufren estos daños van a ser los niños, los ancianos, mujeres embarazadas, ¿m?
y personas que tengan enfermedades crónicas. Con respecto al deporte, ya les dije, sí es seguro realizarlo al aire libre, pero hay que checar primero la calidad del aire, ¿sí? En la página o en la aplicación. Y hacer caso a las recomendaciones que ya les mencioné. Ese tipo de efectos de la contaminación lo podemos disminuir haciendo estas pequeñas prácticas. Usar cubrebocas, evitar la exposición a contaminantes tanto del hogar como externos, el uso de suplementos, sobre todo los que van a competir o los que tienen algún torneo, ¿sí? Y realizar ejercicio en las primeras horas del día para reducir la exposición al ozono. Entonces, la recomendación aquí es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, hay que estar checando la calidad del aire porque son los horarios en donde el ozono tiende a elevarse. Y listo. Pues bueno, nada más les recuerdo que nos encontramos en la Dirección de Medicina del Deporte, en el costado sur del estadio, frente al estacionamiento 7, para resolver todas sus dudas y apoyarlos en los que necesiten. Gracias. Muchas gracias, doctor. Es un tema que nos interesa mucho porque pues esta es la ciudad donde vivimos y siempre hay la controversia, ¿no? De si podemos o no podemos entrenar. ¿Qué opina usted del horario? ¿Cuál es el mejor horario en una ciudad como esta contaminada? Sí, pues el horario, el que se ha recomendado y el que yo he visto, sí ha sido de 9 de la mañana hasta 6 de la tarde. Sin embargo, creo que 9 de la mañana es un poco restrictivo y 6 de la tarde también es un poco restrictivo. Entonces, yo consideraría que antes de las 11 y después de las 5 de la tarde es el horario ideal para empezar a realizar la actividad física, Ok. sobre todo por los efectos del ozono. Y en cuanto al calor, es mejor, pues cuando hace más sol, cuando está nublado, ¿eso interviene en algo? Sí, eh, el ozono es una partícula, un gas que se genera cuando hay mucho calor. Entonces, en las épocas de verano, cuando hace más calor o cuando está muy soleado, es cuando incrementan estos niveles y sobre todo en el horario que ya les comenté. Entonces, es recomendable que cuando haya mucho sol, cuando esté en ese tipo de ambiente, evitarlo de la manera de lo posible. Si se puede hacer en interiores, mejor. Si es en exteriores, pues ya con las recomendaciones, uso de cubrebocas, sobre todo uso de bloqueador solar, porque también el ozono aumenta este tipo de radiación UV, provocando quemaduras solares. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, pues como bien menciona el uso de un cubrebocas, sí hay muchas partículas Ujú. en el ambiente, pero sobre todo, como menciona, revisar cómo está la calidad del aire, ¿no? Para Sobre poder todo, saber doctora. si es seguro o no. ¿Algún otro Sí. comentario para terminar, por favor? No, yo creo que lo que dije en la plática me pareció eh, todo lo que tenía que decir. Solo hagan caso a las recomendaciones. La verdad no son nada difíciles. No se pide como que salten una pierna o se paren de manos. Realmente es solo checar la calidad del aire, usar cubrebocas si está mala la calidad del aire, alimentarse bien para que no necesiten suplementos, complementos y evitar las grandes avenidas. Solamente eso. Muy bien, pues muchísimas gracias. Damos las gracias a la dirección del deporte universitario y los esperamos la próxima semana con otro tema igualmente interesante. Gracias.